Viste especial interés para la sociedad, ya que se trata de un tema considerado muy sensible y sobre todo de un sujeto obligado que ha estado bajo la lupa del escrutinio público, sobre todo estas últimas 2 semanas e incluso actualmente por su incorporación a la Sedena, y me refiero a la Guardia Nacional. En el caso que nos ocupa, una persona requirió a la Guardia Nacional información sobre todos los aseguramientos vinculados al tráfico de personas llevadas a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre el año 2000 al 2022. Específicamente, la persona pidió la cantidad de aseguramientos, la fecha en que estos se realizaron, zona del aeropuerto donde se verificaron esos ilícitos, así como las empresas arrendatarias o propietarias del lugar relacionado con el aseguramiento. En respuesta, el sujeto obligado únicamente se limitó a señalar que contaba con 0 registros respecto de lo requerido y que no estaba obligada a realizar una respuesta ad hoc. Es importante resaltar que de la lectura a la respuesta emitida por el sujeto obligado por la Guardia Nacional no se advirtió que la solicitud haya sido turnada a ningún área administrativa para su atención, pues justo tal circunstancia fue detectada por la persona recurrente en su recurso de revisión. Es decir, con total desaseo, con total desinterés, hay que decirlo, la Guardia Nacional se limitó a contestar, pero no agotó el procedimiento de búsqueda exhaustiva. Y es por esta razón que la persona recurrente interpuso, obviamente, el recurso de queja, señalando justo que de la respuesta no se desprendía si el sujeto obligado contaba o no con la información, ni mucho menos se advertía de la lectura qué unidades administrativas fueron consultadas para arribar a estas conclusiones o consideraciones. Quiero precisar que la Guardia Nacional no rindió alegatos tampoco y se limitó a solicitar una prórroga para remitirlos, siendo que al día de hoy, 15 días hábiles después de que se venció el término para que presentaran manifestaciones, no se ha recibido escrito alguno o al respecto. No obstante, el estudio realizado por la ponencia a mi cargo se determinó que el sujeto obligado no cumplió con este procedimiento de búsqueda correspondiente que mandata a la propia ley, puesto que resulta evidente que no hubo turno alguno de la solicitud a las áreas que pudieran contar con lo pretendido o con la petición del particular. Aunado a ello, de una revisión al reglamento de la ley de la Guardia Nacional, se aprecia una evidente relación entre las actividades de ciertas áreas del sujeto obligado con los aseguramientos dirigidos a la preservación del lugar de los hechos, hallazgos, indicios que están o huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito que sean asegurados. Es decir, de la normatividad interna del sujeto obligado se advierte que algunas unidades administrativas de la propia Guardia Nacional podrían contar con la información solicitada. De este modo, se advirtió que es la unidad de órganos especializados por competencia a la que le corresponde justo el aseguramiento de bienes que las autoridades competentes consideren que se encuentran relacionados con los hechos delictivos, así como practicar estas diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables en cumplimiento con los mandatos que emita el Ministerio Público Federal. Por otra parte, la Dirección General de Inteligencia es competente, de acuerdo con la normatividad, para poner a disposición, sin demora alguna, de la autoridad que resulte competente, a los detenidos o también bienes asegurados o que estén bajo su custodia y que sean objeto, instrumento o producto del ilícito, tratándose en su caso de flagrancia o detenciones que sean realizadas en los casos en que sea formalmente requerida para ello, rindiendo para esto un parte de novedades y levantando las actas circunstanciadas correspondientes. Y por último, del análisis realizado por la ponencia se advierte que existe una Dirección General de Investigación, que es responsable de la participación en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que las autoridades competentes consideran se encuentran relacionadas con este hecho delictivo o este hecho presuntamente relacionado con el ilícito. Incluso también, y esto viene plasmado en el estudio o en el análisis, en la resolución, se encuentra que la Guardia Nacional cuenta con una oficina de enlace dentro de las propias instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en donde debe de aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención
y combate a los hechos delictivos o a los delitos. Es pues, a pesar de todo lo anterior, que insisto que el sujeto obligado señaló no estar obligado a realizar documentos ad hoc o a modo, pues, sin previamente efectuar el turno a las áreas que cuentan con una evidente y expresa competencia para pronunciarse y, en consecuencia, hacer entrega al particular de la información que éste pidió. Además, en atención con el artículo 132 de nuestra Ley Federal de Transparencia, dispone con mucha claridad que cuando la información requerida por la persona solicitante ya esté disponible al público en general, se le debe de orientar sobre la fuente, el lugar y la forma pormenorizada en cómo debe hacer esta consulta de la información. Y el propio sujeto obligado ha publicado información con antelación sobre los aseguramientos en los que ha intervenido de enero a diciembre del 2021, en donde hay información incluso sobre aseguramientos vinculados con la trata de personas, este delito que tanto flagela a la humanidad, en donde también se desglosa de información expresa de una manera trimestral, por ejemplo, sobre el apoyo a personas extranjeras que no acreditan su legal estancia en el territorio nacional y personas presuntamente relacionadas con algún hecho ilícito. Es por todo lo expuesto, colegas, compañeras y compañero de pleno, que propongo que se revoque la respuesta que dio originalmente el sujeto obligado, la Guardia Nacional, para que realice un procedimiento en términos de ley y entregue la información estadística que se pretende con la finalidad, por un lado, de satisfacer el derecho de acceso a la información por parte de la persona hoy recurrente o el derecho a saber, y por otro también abonar a la construcción de insumos para valorar el comportamiento de esta clase de técnicas de investigación en la sociedad mexicana. Además, hay que decirlo hoy, miércoles 14 de septiembre, más que nunca la Guardia Nacional debe estar en constante y permanente escrutinio público, en el entendido de que ya es oficial su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que es indispensable vigilar de una manera permanente que su marco de acción siempre esté apegado a la Constitución, a los tratados internacionales de los que México forma parte, y de una manera eficaz de lograrlo es la transparencia en las gestiones y operaciones cotidianas como son estos aseguramientos de personas y que ocurren diariamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es cuanto, comisionada presidenta, compañeras y compañeros de pleno. Muchas gracias.